Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Mucho gusto saludarlo, doctor Zuluaga. Buenos días, ¿Cómo va doctor todo? Colmenares. Mucho gusto ¿Cómo amaneció saludarlo. usted? Bien, señor. Mucho gusto ¿Ese saludarlo. clima sabroso o no? Ahí estábamos, claritos, ahí con solecito, usted sabe, pero ahorita empieza nuevamente el frío. Pues entonces vamos a iniciar nuestra tertulia Colmenares Zuluaga en el día de hoy. Tertulia que se relaciona con la contabilidad y la contaduría pública pasado, presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga Marín. Entonces, vamos a mirar, hacer una síntesis de de las propuestas que se hicieron en la tertulia anterior. Estamos en el tema del sistema documental, ahí nos concentramos en Sí. estos momentos, por ahí andamos. En cualquier forma, en general estamos haciendo propuestas sobre reorganización legal y reglamentaria de la profesión. Así es. Y en este caso, la síntesis la estamos haciendo con referencia a lo tratado en la tertulia anterior, los artículos 10 y 11 de la Ley 43 del 90. En relación con el tema de fe pública, consideramos en la tertulia que es necesario cambiar el texto que trae la Ley 43 de 1990, entendiendo que la fe es creer, credibilidad que deben lograr los profesionales, y el sentido de la palabra pública es la referencia a la gestión del contador, que no solamente es para el público su servicio, sino que lo ejerce como una delegación del Estado. Se deja claro que es necesario también definir más ampliamente la expresión fe pública. En la tertulia igualmente se hizo referencia al artículo 11 de la Ley 43 de 1990 que expresa, es función privativa del contador público expresar dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre balances generales y otros estados financieros. Se comentó precisamente con relación a la certificación y al dictamen en la anterior tertulia que se hace referencia a los bien traídos artículos 37 y 38 de la Ley 222 del 95, proponiendo que con relación al dictamen y certificaciones se exprese que no solo debe ser función privativa, sino exclusiva del contador público. Se concluye que este artículo requiere ser ampliado y actualizado. Entonces, se continuará en esta tertulia hablando de un tema que es del artículo siguiente relacionado con las notas a los estados financieros. Doctor Colmenares, ahí tenemos mucho tema que tratar Sí, sí, en esta señor. tertulia. Ahí estamos, pues habíamos quedado en punto de referirnos, digamos que en un concepto que comprenda todos estos elementos respecto al sistema de información contable. Y lo menciona bien la ley 1314, doctor Zuluaga, pues cuando Sí. le da esas facultades al gobierno de que el Congreso a través de la ley para que reglamente todos esos elementos, y allí se lo menciona, ¿ya? Porque le dice que mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema documental contable, ¿sí? ¿Me Sistema repite qué documental artículo, contable. doctor Sistema, Colmenares, me repite qué artículo de la ley? el primero, cuarto, el tercer inciso. En el primero, tercer inciso. Sí, señor. Bueno. Mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema documental contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los informes de gestión y la información contable, en especial los estados financieros, con sus notas, sean preparados, conservados y difundidos electrónicamente. Es decir, la ley lo que está es abriendo el camino para que esto, desde el punto de vista normativo, reglamentario, se ponga en las circunstancias
de los avances de hoy, doctor Zuluaga. Y a mí me parece que es lo más lógico, porque es que miren, no se puede hoy admitir, y de hecho en ninguna parte ya eso se encuentra hoy en día, que una persona que esté obligada a llevar contabilidad lo esté haciendo a través de libros físicos. Eso no existe. Aunque sea, utilizan el Excel más sencillo que haya, por no decir que el software más simple. No, que todavía utilizan mucho el Excel. Y a propósito, ¿Sí? debemos acordarnos que para Microsoft quizá la aplicación más importante que ellos tienen es el Excel, que nosotros lo utilizamos menos, pero sí, es de las más importantes. Seguramente, sí. Sí. Seguramente, me imagino. Entonces, ¿esto a qué conduce, como lo veníamos planteando en nuestra anterior tertulia? En la necesidad de que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública asuma esta responsabilidad y la lleve a cabo para materializar ese planteamiento que contiene la ley. Y yo sé, porque desde cuando yo presidí el Consejo Técnico ya eso se estaba organizando, que hay un comité creado precisamente para eso. Y yo tengo entendido, hasta donde he podido establecer, que ha venido trabajando, que incluso ya hay una propuesta de borrador sobre ese tema del sistema documental contable. Sí. Ahí sí debo hablarlo sobre la base de mis propias hipótesis. Yo creo que eso muy prontamente ya lo estará poniendo el Consejo Técnico en discusión pública, porque es que lo planteo por lo siguiente: no tiene ningún sentido que haya trabajado todo un equipo de gente conocedora de estos temas, del sistema documental contable, de los sistemas de información y todas estas cosas, porque eso vincula todo eso. Mire que aquí dice: conservados, sean preparados, conservados y difundidos electrónicamente, de tal manera que cualquier desarrollo que ahí se haga tiene que ir en dirección de este camino que aquí se abre en este tercer inciso del artículo primero de la ley 1314. Es decir, hacer un planteamiento que vaya en dirección de interpretar que todo el desarrollo del sistema documental contable tendrá que tener como fundamento el desarrollo de las tecnologías de la información. Y en ese sentido, pues, será, digo yo, hay que esperar a ver qué publica el Consejo Técnico y qué pone en discusión pública para efectos de la participación. El tema ahí también es que sea tan difícil la participación, doctor Zuluaga, porque es que ese es el problema. Mire, más de 100 programas de contaduría pública hay en Colombia, más de 100 programas. Hay 2 agremiaciones de facultades, que es ASFACOP y REDFACON. ¿Cuántas asociaciones de egresados hay? Vamos a partir de la base de que 1 por cada facultad. Entonces hay más de 100. ¿Cuántos gremios de profesionales de la contaduría? Una cantidad enorme, porque eso es lo más atomizado que hay en este país en cuanto tiene que ver con el ejercicio de las profesiones liberales. Yo creo que la profesión que más organizaciones tiene es la contaduría pública. Yo no sé si para bien o para mal, pero es de las... Llámelo más bien desorganizaciones. ¿Será? Sí, no, eso no funciona. Pero entonces no tiene ningún sentido. ¿Para qué se establecen? Porque lo ideal sería que eso se hiciera para promover la participación. Eso se vuelve, y perdón que lo diga, algo emocional. Hay un líder que en un momento emociona a los demás y entonces todos empiezan en función de agremiación, pero sin objetivos, sin unos planes y proyectos, simplemente para tener la agremiación. Resulta que no funciona. Yo tengo la de nuestra universidad, eso no funciona, simplemente ahí. No digo cuál universidad, pero en cualquier forma esa no funciona y creo que las demás tampoco. O no tienen sonido, no hay nada que difunda lo que preparan, lo que hacen, no tienen los medios, no utilizan la tecnología adecuadamente.
no tienen recursos. A mí me parece que en el fondo, y ese es algo que yo quiero comentarle, cómo buscar recursos por parte de esas agremiaciones. Es que nada de las actividades que se ejecuten, que se traten de ejecutar, pueden hacerse sin plata. Y generalmente entonces están esperando cuotas mensuales ínfimas que nadie paga, que si las reciben no saben para qué utilizarlas. Y cuando se acaba un comité o una junta directiva, no le pasa la información a la otra. Mejor dicho, lo que yo inicialmente le dije, el desorden o la desorganización más tremenda. Y eso lo puedo confirmar por todos los lados, como quiera. En algún momento habrá que recoger esas banderas, doctor Sí, Zuluaga. pero recogerlas colocándoles unos recursos. Es decir, por eso. Que se tengan, que la agremiación que se funde tenga un apoyo de un organismo, no sé cuál sea. No, de los mismos contadores, es sencillo. Es sencillo. Y yo le digo, es ¿cómo sencillo. hacen? O sea, nos estamos saliendo un poquito del tema, pero me parece que... No importa, pero yo lo voy a hacer público a través suyo ya que usted me da esta oportunidad. Sí. Pero cuando yo hablo de la renovación de la vigencia de la tarjeta profesional, mediante la acreditación de unas horas de actualización, esa actualización bien pueden asumirla con suficiente competencia y responsabilidad las asociaciones de egresados de cada universidad. Y ahí ya hay una fuente de recursos. Seguramente. El problema es la organización de esa agremiación. Bueno, y eso sí es responsabilidad de cada quien, pero yo creo que ya ahí hay una fuente de recursos. ¿Por qué? Porque todo aquel que se vaya a capacitar, a formar, a actualizar por un curso, un diplomado, un seminario que vaya organizando la asociación de egresados, pues va a tener que pagar una suma que sea además asequible, ¿no? Asequible, ¿ya? Bueno. Y ahí se van acumulando las horas precisamente para llegar al punto en que cuando ya tenga que hacer la renovación, es la misma asociación de egresados la que directamente le va a certificar a la Junta Central de Contadores las horas que haya cumplido el profesional. Y ahí tiene una fuente de recursos. Bueno, puede ser. Es de plantearlo y ponerlo. Por eso le digo, en algún momento habrá que recoger esas banderas. Esperemos a ver que las cosas van a ir llegando en su tiempo. Bueno, entonces, nos regresamos a lo del sistema documental, al artículo que estábamos hablando. Sí, señor, al punto. Entonces, el Consejo Técnico, yo creo que, digamos que por el tema de toda esta situación que hemos estado viviendo este año con esta pandemia, debe tener su programa, que además la ley le obliga a que lo tenga que cada 6 meses sí, lo tiene. plantear. Deberá estar en enero ya, si tienen un borrador, ya poniéndolo en discusión pública, a ver si podemos ahí estar, qué sé yo, digo yo, unos 3 meses, y que lo envíe a todos los programas. Es que no espere que ellos lleguen, nadie llegue a la página. Envíelos. Yo supongo que ellos tienen que tener esa base de datos de todos los programas y facultades de contaduría. ¿Usted la tiene, doctor Zuluaga? No. Hay que buscarla. La he tratado de conseguir y no la he podido obtener. Eso en Redfacon y Asfacop, yo creo que es posible conseguirla para efectos de suministrarles información. No, ellos, esas entidades lo vuelven un poquito de su propiedad, de su base de datos. Eso no es un secreto de Estado. ¿Cuál es el problema? Bueno, si fuera tan secreto ya lo tendríamos. Si no fuera tan secreto. Ni que fuera, como dice la gente, ni que fuera la fórmula de la Coca-Cola. Pues. No, tampoco. Entonces, ahí hay muchas cosas que hay necesidad de precisar. Porque mire usted, doctor Zuluaga, que por ejemplo en la ley 222, cuando le plantea el artículo 36 respecto de las notas, que yo siempre lo he planteado en los programas donde participo en las especializaciones de revisoría fiscal, porque además uno como contador incurre en ese error. Cuando usted como contador certifica, incluso cuando dictamina un balance, unos estados financieros, solo hace
y firma con su número de tarjeta en la hoja escueta. Nada más, aquí está el balance. Eso no es un estado financiero completo. Porque el artículo 36 le dice, los estados financieros, y escuche el verbo, eso me lo enseñaron en la facultad cuando estuve. Acuérdese que nosotros tenemos en nuestra estructura curricular, que luego tendremos la oportunidad de hablar, el área jurídica. Y lo primero que vemos antes de empezar cualquier derecho de los que vemos, derecho comercial, yo me acuerdo tanto, el derecho laboral, también vimos como 2 semestres, son varios derecho civil. Bueno, el primero es la introducción al derecho. Y me decía mi profesor de introducción al derecho, un doctor Horta, en las normas, mire, le voy a dar el secreto, que usted no es abogado, para que se oriente, me decía él, en las normas identifique los verbos, porque los verbos son la acción. Y de los verbos, el tiempo y el modo. Si usted tiene eso claro, ya entiende lo que está planteando la norma. ¿Y eso por qué lo digo? Por este texto, doctor Zuluaga. Dice el 36 de la ley 222, los estados financieros estarán acompañados. Eso es imperativo. Estarán, tienen que estar acompañados de sus notas. Pero todavía hay algo mucho más importante en este texto, doctor Zuluaga. Sí. Porque dice, con los cuales conforman un todo indivisible. ¿Y eso qué quiere decir? Que no puede haber estado financiero sin notas, ni notas sin estados financieros, porque los estados financieros son también las notas. Y usted, sin embargo, encuentra una hojita certificada por un contador. ¿Qué podría decirse de un dictamen sin notas? Imagínese usted. Bueno, y las notas que son tomadas por los contadores de Google o de la página Actualícese, y es un copy-paste perfecto. Sí, lo único que cambia es el año. Como que si todos los años fueran lo mismo. Eso no Muchas veces ni las presentan comparativas. Imagínese, doctor Zuluaga, que las notas con el nuevo modelo de aplicación de las normas internacionales precisamente son las que más trascienden hoy en día. Ahí es donde está el detalle de la información. Doctor Colmenares, usted que está en eso, ¿podría decirme qué tan amplia, hasta dónde se debe profundizar en una nota a los estados financieros? Aprovechemos que estamos hablando de este tema. No, y es que yo ahí tengo un criterio bien clarísimo, y es tanto como que ofrezca la suficiente información. Que no deje ninguna duda, pero que tampoco haya espacio para pedir aclaraciones, porque ella es tan clara y de tan alto contenido que no hay que preguntar nada. Entonces, ahí va a tener mucha importancia muchos elementos, además, adicionales que habrá que tener en cuenta para la construcción de las notas, que es, por ejemplo, el criterio de la materialidad. Eso tiene que estar definido allá en las políticas contables. Y en la medida en que eso se resuelva, eso va a orientar entonces las notas. Sí. El detalle de las notas. Oigo a conferencistas internacionales y conferencistas de las 4 de las grandes firmas, sí, que dicen, cuidado con el exceso, que usted no puede llegar a dar fórmulas a la competencia, informaciones que son internas de la compañía. Oye, estoy de acuerdo. Tampoco se puede exceder. Así es, por eso le digo. Ese límite no existe tampoco en una de las normas, pero es un límite lógico. En ese sentido, que sean tan suficientes como que lo que informan allí le dé al usuario una comprensión de lo que se está publicando. Doctor Colmenares, le tengo una pregunta. ¿Las notas a los estados financieros están dentro de lo que se denomina revelaciones? Sí, es que efectivamente eso es propiamente... Entonces, lo que yo quisiera que nos dijera es ¿a qué se refieren las revelaciones o qué integran lo que en la contabilidad se llama revelaciones? Es como porque sobre eso existe mucha duda.
Sí, es como entrar en el detalle ya de la información que aparece contenida en el estado financiero propiamente dicho. ¿Ya? En el estado financiero propiamente dicho. Porque acuérdese que usted llega y observa un concepto de efectivo, 1000. ¿Pero 1000 qué? 1000, 10 en efectivo, moneda de libre circulación, 100 en el banco X, 200 en el banco Y, en fin, ya entra el detalle en la nota. No, pero entonces eso sería la nota, porque es Sí, que yo tengo la duda siguiente. Cuando yo hablo de revelaciones, yo entiendo que los mismos estados financieros son revelaciones. bueno, El pero ¿por qué? informe son revelaciones, el dictamen son revelaciones, que el Sí, conjunto de toda la información son revelaciones. No sé, ahí puedo estar equivocado o sí, exagerando el término revelaciones. sí, por supuesto, pero cada uno de ellos tiene un nivel de detalle que obedece precisamente a la técnica misma de su construcción. No revela lo mismo un estado financiero propiamente dicho que una nota a los estados financieros, siendo parte de él. ¿Me explico bien? No me refiero a eso, a lo específico. Yo me refiero al conjunto de la palabra revelación. Si encierra estos conceptos que yo le he dicho, sí. Ah, sí, pues sí, porque es que en el fondo revelar es mostrar, dar a Ujú. conocer, hacer público, no ponerle limitaciones, ¿ya? Es que es importante para los que nos escuchan en esta Sí, pues, tertulia, que eso quede claro, porque muchas veces no se entiende qué significa revelaciones, qué diferencia tiene con las notas a los estados financieros. Yo lo que digo es que las notas a los estados financieros forman parte de las revelaciones. pues sí lo podemos tomar en ese mismo sentido, es que eso es sencillo poderlo plantear de la siguiente manera. Mire, doctor Zuluaga, vea, usted llega y le dice a este señor que se sabe Ya todo lo sabemos que cómo hay, sabe. todo lo que hay en este mundo, este nunca se equivoca, revelación, descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. ¿Ya? En la tradición bíblica, no, pues no estamos preguntando por eso, pero el término revelación, lo que propiamente a lo cual se refiere es a poner en conocimiento público algo que es interno, privado. Y por eso es que una forma también de revelar es registrar los estados financieros en el registro mercantil, doctor Zuluaga, que usted sabe que eso es Sí, hacer público los estados financieros. Ellos se hacen es a través del registro mercantil. sí. Por eso el registro mercantil no puede tener ninguna limitación de acceso a él, porque de eso se trata. Y Sí, solo puede servir como medio de prueba es cuando se hayan registrado, en el caso del comerciante. bueno, ¿Eh? y como no lo hacen, yo soy Bueno, miembro de una junta directiva de Cámara de Comercio y pues ni se habla del tema porque se entiende que el 99% no lo hacen. La revelación, la entrega o presentación obligatoria que hay de los estados financieros y que sean en las cámaras de comercio, ¿eh? sí, sí, Muy sí. poco. Y Sí, tampoco hay una exigencia legal así de es. que coloque sanciones. Es que a los contadores y a los representantes legales los mueve mucho son las sanciones. Cuando Sí, ya le dicen que son 200 salarios mínimos por el no registro, pues, etcétera, entonces es otra condición. pero ahí también, y es que eso también es lo importante, lo que pasa es que asumimos también como contadores una cantidad de responsabilidades, porque nunca decimos nada y la gente también se preocupa porque si no, no les pagan o no los contratan, pero es que las normas son suficientemente claras cuando afirman que la responsabilidad de los estados financieros es de la administración, doctor Zuluaga. Sí, ¿Eh? Son los estados, es la administración. Además de que cuando se refiere, acuérdese de aquel texto que está por allá, creo que en el artículo, y además de que está vigente todavía, 56, 57, 58, algo así, del decreto 2649 del 93, que se refiere a la verificación de las afirmaciones, ¿se acuerda? sí, Yo me acuerdo tanto de eso.
porque es que, bueno, fue un decreto que se expidió después de que yo había terminado ya en la facultad, pero igual teníamos que actualizarnos y allá se nos insistía tanto en el proceso formativo para actualizarnos con respecto a eso de que la administración es la que se tiene que cerciorar de que se cumplan de manera conforme, ¿ya? Con las afirmaciones que están en cada uno de los elementos de los estados financieros. Eso hay que verificarlo y eso a quién le corresponde. Eso es una responsabilidad de la administración. Y todo eso lo tiene que retomar el Consejo Técnico en su proyecto cuando va a poner en discusión pública todo este tema relacionado con el sistema de información documental, porque todo eso tiene que entrar a formar parte de eso. Bueno, Las notas, ¿quién tiene que preparar las notas, doctor Zuluaga? Y entonces, si el contador no las hace, entonces puede el gerente o el dueño, el que sea, asignarle una responsabilidad y sancionarlo si es el caso. Y resulta que el mismo decreto 2649 lo establece claro ya por allá el artículo 100 algo, como 110, 112, no lo preciso en este momento, pero está por allá que dice que las notas deben presentarse por los administradores. Y eso tiene que ser así, porque es que es quien ha definido las políticas. Yo por eso estoy de acuerdo con eso. Él es el que sabe y él es el que detalla. Ahora bien, que lo tiene que acompañar el contador, no hay duda. Porque al final al contador le va a corresponder en principio certificar los estados financieros. Y si hay un revisor fiscal, tendrá que dictaminarlos después de que se hayan certificado, que hayan sido certificados. Doctor Colmenares, aunque no viene a los propósitos de la tertulia, yo encuentro, cuando hablé de cámaras de comercio, algo que escuché ayer, o antes, hace poco, que con ocasión del COVID-19, el gobierno va a proponer que para ciertos sectores de la economía se rebaje el valor del registro mercantil. Eso está preocupando mucho a las cámaras de comercio, que al fin y al cabo ellos toda la gestión la realizan con base en esos recursos. De manera que le dejo pues ese también como un secreto porque lo conocí el día anterior. De manera que eso es relativo, doctor Zuluaga, es que eso incluso debería ser gratis. No, es que fuera de eso existe esa propuesta general de que el registro sea gratuito. Pero por Y supuesto. esa la puso a funcionar y quizá no se llevó a cabo porque la presentó Petro. No, Petro pero es que independientemente de quién sea, es su simple lógica. Eso debería ser gratis. Ahora, una cámara de comercio cuya única fuente de ingresos sea el registro mercantil es una mala cámara de comercio. Porque una cámara de comercio es una organización gremial que debe llevar a cabo una cantidad de actividades. ¿Usted tiene idea de todo el patrimonio que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá? No, La Cámara de Comercio de Bogotá es dueña del pabellón de Corferias, imagínense. Las 57 cámaras. No, eso es impresionante. Entonces, eso depende también es de la gestión que lleve a cabo quien esté a la cabeza de ese gremio, que no puede ser que se singularice en que solo es el registro mercantil su principal fuente de ingresos. No, a mí me parece que eso es ineficiencia. Bueno, claro, eso tiene un problema adicional, es que en el momento en que a las cámaras de comercio le quiten el registro, ellas buscarán sus recursos. No, es que antes deben de hacerlo, ya debieran. Porque ellas son suficientemente sólidas económicamente para buscar sus recursos compitiendo. Entonces así va a entrar a competir con entidades, con de capacitación, con organismos. Esa es la parte seria del asunto porque se le está dejando que permee todas estas, inclusive a las universidades, a las escuelas técnicas y tecnológicas. No van encontrando otro espacio. La Cámara de Comercio de Bogotá diariamente seminarios realiza una cantidad de capacitaciones simultáneamente, pero impresionante.
Por para los eso, comerciantes y ¿y para todos los quiénes? profesionales. Es decir, utilizando los recursos, los comerciantes compiten y entonces las otras organizaciones que no tienen esos recursos, pues se ven afectadas por eso. Se lo dejo pues Yo creo que simplemente como un comentario. eso sí es falta de gestión. Eso tenga la plena seguridad que eso es así. Y bien, le decía entonces que en ese punto sobre el dictamen y las certificaciones, que es el que hemos tomado como pretexto Sí, para referirnos al sistema de información documental, son muchos los elementos y hay que estar atentos al proyecto que publique el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, porque como le había comentado y de acuerdo con lo que dice la ley 1314, que todo este tema relacionado con los documentos debe que sean la reglamentación, pues, que es para que sean preparados, conservados y difundidos electrónicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Lo habíamos comentado ahorita. Hombre, que todo el desarrollo que ahí se haga tiene que estar en sintonía con los adelantos que tiene hoy la ciencia, el conocimiento y las tecnologías de los sistemas de información, porque son los tiempos que estamos viviendo, doctor Zuluaga. exacto. Todo eso, un soporte. Yo le comentaba hace pocos días que conversábamos usted y yo, que le decía que yo no tengo idea cuál será la razón, porque solamente lo conozco porque voy a la Universidad Autónoma de Bucaramanga a dictar clases en una especialización de revisoría fiscal que hay allá y me invitan a hablar de la revisoría fiscal en el sector público. Y algún alumno me comentaba que ellos tenían una firma, una empresa que le llevaba contabilidad a unas empresas que están en China. Sí. Y de allá, de China, por vía electrónica le pasan toda la información. Porque ellos aquí tienen alguna representación en donde tienen alguna filial o cosas así, donde deben estar presentando información, estado financiero y muchas cosas. Imagínese usted, ¿cuándo íbamos a pensar, yo que soy 30.000 y usted que es 4.000 en la tarjeta profesional, cuando en su momento nos la expidieron, yo creo que ni siquiera pensábamos de que eso pudiera suceder en algún momento, porque uno se imaginó siempre mientras estuvo en la facultad, fue el contador sentado allá en el último rincón donde nadie le puede hablar ni nadie le dice nada, porque tiene que estar concentrado con una cantidad de documentos que lo tapaban. Y resulta que hoy en día físicamente ni siquiera documentos físicos necesita para tener a su cargo la responsabilidad de una contabilidad. Eso tiene que ser interpretado en una reglamentación de un sistema de información contable. Todos esos elementos tienen que incidir. Entonces a mí me parece que no es tampoco cualquier norma y tiene que ser una norma en la cual el Consejo Técnico, pues si es que así lo tiene, fabuloso, donde se tiene que apoyar con otros profesionales conocedores de sistemas de información distintos de los contadores públicos. Ahora, si hay contadores públicos, que efectivamente los hay, y usted lo sabe, que conocen mucho de sistemas de información, que como dicen los muchachos, son gomosos de todas esas cosas y les gusta y están estar metidos en esos temas, a esos es a los que debe invitar el Consejo Técnico a que le apoyen en ese proyecto normativo, porque va a ser muy importante. Que yo me atrevería a decir que sería una reglamentación que incluso, porque yo lo he estado revisando y no encuentro, que podría ser incluso modelo, aun cuando fuera para América Latina, una reglamentación en ese sentido. Además de que ha venido asumiendo un liderazgo importante en materia de desarrollos normativos Colombia, pues en el concierto de América Latina, por ejemplo, desde la Contaduría General de la Nación se adquirió un liderazgo importante y es consultada por varios estados de América Latina, la Contaduría General de la Nación en materia de su reglamentación. Lo mismo ha venido sucediendo con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Mire que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, desde su origen, participa en el Consejo Directivo de Glenif. Pues eso fue un asiento que logré siendo presidente y que eso, por fortuna, con quienes han seguido allí, eso se ha mantenido. ¿Y por qué se ha mantenido? No le quepa ninguna duda que ha sido precisamente por la capacidad de nuestros colegas colombianos que han tenido participación allí en ese consejo directivo, proponiendo, planteando, haciendo desarrollos, porque entiendo pues que ha habido personas muy diligentes que han estado allí participando. Entonces, por eso ese liderazgo. Y eso me lleva a mí también a pensar que un desarrollo de esta naturaleza podría marcar un hito en América Latina en materia de reglamentación de todo lo que se relacione con el sistema documental en ese sistema de información documental del que habla
la ley 1314, que debe tomar todos los elementos, ¿no? Y eso tiene que ver con las notas, las formas, los modelos de estados financieros, el tema de los documentos soportes, todos estos elementos que están desarrollados de una manera genérica en nuestras normas. Usted ahora me habló de China y contabilidades llevadas de acá. Yo tengo un contacto en China con una firma consultora que cuando viajé estuve con ellos. Le cuento que están en esta época de pandemia en grandes dificultades. Las tuvieron mucho desde noviembre. Y pues en los correos que nos envían permanentemente nos dicen que están tratando de salir, que parece que está volviendo el COVID a afectarlos y que de nuevo los están haciendo guardar o en cuarentena. Y entonces, pues ellos siguen trabajando, son unos consultores que lo que buscan es que las firmas que necesitan el servicio en China, hacer compras o negocios, entonces les hacen todo el proceso de registro, contabilidad de información. De manera que... Trabajo, es que sí. todo este bicho, pues, que lo que hizo fue precisamente desarrollar y pues, imprimirle un poco de dinámica al trabajo remoto y terminó haciendo ver de que no hay necesidad de estar 8 horas allí apoltronados en una silla en una oficina para hacer constar de que efectivamente se está trabajando. Esto lo que ha demostrado es que remotamente también se puede cumplir con las funciones en la medida en que haya una responsabilidad. Usted está expresando exactamente, parece palabra por palabra lo que dice el presidente de esa compañía china de consultoría. Ajá. Dice, este mundo cambió totalmente, nuestra labor de consultores es distinta, que la tenemos que hacer desde casa, en fin, lo que usted acaba de decir lo expresa él en los correos que nos envían. ¿Y cuántos viajes que se hicieron de tantas horas para asistir a una reunión de 30 o 40 minutos para luego regresarse tantas horas, cuando esto nos está demostrando que pudo haberse hecho con el apoyo de la tecnología y de todas estas cosas de una manera también muy eficiente? Y se lo digo yo, por ejemplo, en el caso de la docencia. Doctor Zuluaga, un detalle anecdótico. ¿Cuántas veces he llegado yo a universidades y me preguntan, oiga, profe, se encontró en el aeropuerto con el profesor fulano que viene también? No, yo no lo vi. Y después al rato se comunican, no, que al profesor fulano lo dejó el avión. Entonces imagínense, se perdió la clase. Cuando precisamente pudo haberse metido el curso, los estudiantes en una sala con los computadores y desde donde se quedó el profesor pudo haber dictado la clase. Como lo estamos haciendo ahora. Ahora, eso es, mire cómo esto es face to face. Es decir, cara a cara estamos usted y yo, pero hablando, comentando. Debo comentarle que en las conversaciones que hemos tenido, en las que llaman charlas con Actualícese, se encuentra uno con personas totalmente rejuvenecidas que conoció hace 30 o 40 años y que están precisamente trabajando, que uno no conocía esas labores de ellos. Yo tengo que comentarle la gran satisfacción que nosotros llevamos en 247 charlas con Actualícese hechas en el tiempo de la pandemia, la preparación que hace de cada charla, cada conferencista. Eso es magnífico, eso es un logro muy importante. De apoyo a los contadores públicos. Pero nos volvimos a salir del tema. Hoy estamos así como... nunca nos hemos salido, porque todo esto tiene que ver precisamente con que estamos en nuestro criterio, pues, afianzando el planteamiento de que necesariamente este tema del sistema de información contable tiene que soportarse necesariamente sobre la base de los criterios de los sistemas de información. Y que ese desarrollo hay que hacerlo en ese sentido y que además, porque tampoco les cuesta trabajo, porque así lo han reconocido y los hechos se los demuestran, el Consejo Técnico va a estar en disposición de apoyarse en personas que tienen todos estos conocimientos para que ayuden allí a diseñar un proyecto que se ponga en discusión pública para reglamentar esto, porque es que además esto es necesario.
A mí me parece que estamos más bien atrasados en este tema del sistema de información contable, porque es que mire, doctor Zuluaga, ¿desde cuándo? Desde el 2009, bueno, digamos no desde el 2009, en el 2009 se pide la ley, ¿ya? Pero desde el 2010, poniendo en vigencia las normas. Se trata de otro elemento de estandarización. Sí, por supuesto. El mundo se mueve estandarizando las cosas. Se ha venido moviendo a través del tiempo y sobre todo en los últimos tiempos. Así es. Entonces, yo creo que eso más temprano que tarde, casi que de manera inmediata, me atrevería a afirmar, porque no tengo una información así directa con los consejeros, porque no lo he consultado directamente con ellos, pero sí he tenido información a través de algunos colegas, y en alguna oportunidad con uno de los consejeros también conversábamos hace rato sobre ese tema, y me comentaba de que en efecto ahí se ha venido desarrollando un proyecto con un comité que hay. Entonces, esto tendrá en cuenta todos esos elementos, doctor Zuluaga. Muy bien. ¿Cómo pudiéramos hoy esta tertulia rematarla para que continuemos con otros temas si ya cubrió? Ahí podríamos entonces plantear lo siguiente con respecto al 11, ¿sí? de la ley de la ley 43. Uh-huh. El 11 se refiere precisamente a lo que, pues eso fue lo que nos dio la razón para entrar, que dice: es función privativa del contador público expresar dictamen profesional independiente o emitir certificaciones sobre balances generales y otros estados financieros. Eso es muy ambiguo, entonces lo concretamos. Es función privativa y exclusiva, ¿ya? Porque el hecho de que diga privativo no necesariamente quiere decir que sea exclusivo. Uh-huh. Hay que enfatizar: es función privativa y exclusiva del contador público certificar, porque ese es el orden lógico, y dictaminar sobre información que sea relacionada con la ciencia contable en general y que haya sido tomada de los libros de contabilidad, sean estos físicos o electrónicos. Y eso no solamente se refiere a los estados financieros. Toda información que sea tomada de los libros de contabilidad, el único que le puede dar fe pública, bien sea certificando o dictaminando, es el contador público. A mí me parece que queda muy bien. Me gusta porque generaliza e integra toda la información. Perfecto. Doctor Colmenares, continuaríamos en la próxima tertulia, señor, sobre los artículos 12 y siguientes, que no son sencillos, porque ahí nos vamos a referir también a unos temas muy álgidos, a los organismos, los cargos o digamos las funciones que deben recaer exclusivamente en contadores públicos. Y ahí estaríamos, por ejemplo, con el tema de la auditoría, en el cual usted se ha afanado siempre tanto, y yo también, por supuesto, pero pues si asumimos esta responsabilidad de ponernos a hablar sobre estos temas, pues ya entrados en ambiente, pues ya nos toca enfrentarlo. ¿A usted le parece que vamos a continuar las tertulias con esta secuencia de la ley 43 o...? Es que yo creo que al principio son temas así que son muy particulares, porque ya después, yo creo que saliendo de esta parte de los cargos, ya serían bloques. Sí, ya sería ética, todos estos elementos. Sí, código de comercio, acuérdese. Sí, porque en cualquier forma, como estamos hablando es de normas, entonces vamos a seguir integrando cuando hablamos de la ley 222, hablamos de la 1314, estamos integrando toda esa información que constituye normatividad actual para la contabilidad y para los contadores públicos. Cuando nos referimos a los cargos, Colmenares, hay que tocar el código de comercio. Me ha parecido muy interesante su intervención en el día de hoy. A usted, señor, por la oportunidad que me brinda y porque me permite
que usted es una persona con todo su conocimiento, experiencia y todo este recorrido que lleva en el ejercicio de la profesión, puedo conversar de una manera tan animada para beneficio también de nuestros colegas que están atentos siempre a este programa nuestro que en buena hora usted decidió pues que lleváramos a cabo. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Colmenares.